Irán celebra la victoria. El barco con petróleo iraní detenido por los militares británicos en Europa es liberado. Estados Unidos está furioso. Irán dice que fue humillado. Pero, ¿qué hay más allá de este gran juego de ajedrez? Que si usted viera el mundo desde el espacio, vería cómo caballos y alfiles se mueven desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo o desde el Estrecho de Gibraltar al de Hormuz. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la reina Isabel pues se tuvo que quitar la corona. El superpetrolero Grace One, con 2 millones de barriles de crudo iraní, fue capturado en julio pasado en el Estrecho de Gibraltar. Los Royal Marines del Reino Unido ayudaron a la detención y el arresto, según los británicos, en aguas de su propiedad. Irán denunció que era un acto total de piratería, ya que el barco pasaba por aguas internacionales. El gobierno de Gibraltar dijo que el barco llevaba petróleo a Siria y que por eso lo detuvieron, por violar sanciones de la Unión Europea. España reveló que en realidad fue una solicitud de Estados Unidos. La Corte Suprema de Gibraltar, sin consultar a la reina, decide liberar el petrolero. I received written assurances from the Republic of Iran that if released, the destination of the Grace One would not be an entity that is subject to European Union sanctions. I welcome that assurance. This is an important material change in the destination of the vessel and the potential beneficiary of its cargo. Indeed, this assurance has the effect of ensuring that we have deprived the Assad regime in Syria of more than $140 million of valuable crude oil. Londres no le quedó más que aceptar. El Reino Unido toma nota de la conclusión legal de Gibraltar. Observamos que el gobierno de Gibraltar ha recibido garantías de Irán. Este caso no está relacionado con las incautaciones y ataques inaceptables de Irán a buques en el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos está furioso. De hecho, horas antes de la sentencia de libertad, el Departamento de Justicia estadounidense intentó detener a la Corte, pero no pudo. Estados Unidos quería apelar, recurriendo a un acuerdo que tiene con Gibraltar de asistencia mutua, el cual, si se aplicaba antes de zarpar, el barco podría verse detenido nuevamente. The U.S. is disappointed with this decision the Gibraltar court is taking, but the U.S. is now threatening sanctions. Sanctions on the port, sanctions on the vessel, sanctions on crew members. That can even mean visas of coming into the United States. I am confident that whatever resolution is achieved, un mensaje para todos los marinos del mundo. Si tripulan un barco de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán o afiliado, se ponen en peligro su futura entrada a Estados Unidos. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Pero a pesar de las amenazas, el barco está libre. Irán celebra, aunque dejó claro que para su liberación no dio ninguna garantía de que no va a Siria, que Gibraltar miente. Y también dejó claro que ningún país le puede indicar a Irán el destino de sus barcos. Al fracasar en sus objetivos a través del terrorismo económico, incluida la privación de medicamentos a los pacientes con cáncer, Estados Unidos intentó abusar del sistema legal para robar nuestra propiedad en alta mar. Este intento de piratería es indicativo del desprecio de la administración Trump por la ley. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. Estados Unidos, en un intento inútil de último momento, quería impedir la confiscación que enfrentó una derrota humillante. Hamid Bahidinejad, embajador de Irán en Londres. El barco ahora libre cambió de nombre a Adrian Darya. Tiene bandera iraní y ya puede navegar. Ahí están los hechos y nosotros vamos a analizar a profundidad todas estas jugadas que les decía del gran tablero de ajedrez geopolítico. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, al equipo de investigadores y a todo el equipo técnico aquí en Irán y también allá en Madrid que hace posible este programa. Gracias a usted siempre por estar acompañándonos en las redes sociales. Eurico Campano, periodista,
allá en Madrid. Es un placer que estés con nosotros, el gran periodista Eurico Campano, de Mil Batallas, y Adrián Celaya, presidente de CAI Center en Durango. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Les ruego respuestas muy cortas porque hay muchísimas preguntas, no se imaginan. Eurico, comienzo contigo. Irán afirma que Estados Unidos fue humillado. ¿Cuál es tu análisis? Pues coincido plenamente, hay varias humillaciones en todo este lamentable suceso. Por supuesto la de Estados Unidos, la de Donald Trump, mejor dicho, el caudillo, en fin, que se enfrenta dentro de poco a las urnas. Seguiremos con especial curiosidad a ver cuál es la voluntad de los norteamericanos, si la de seguir teniendo a un presidente de estas características al frente de su país o no. La humillación del Reino Unido, por supuesto, porque se ha demostrado bueno, pues como un títere inicialmente de los deseos de Donald Trump y del gran imperio norteamericano, el Reino Unido, que siempre ha sido el gran aliado en Europa, aunque cada día tengo menos claro si el Reino Unido ya es Europa, no lo es, lo deja de ser o es medio pensionista. Y bueno, pues luego qué decir de una colonia bananera como es Gibraltar, porque todo este suceso, me interesa mucho destacar esto y empezar por ahí, se produce en aguas que no son gibraltareñas. Gibraltar no es nada, yo no sé lo que es Gibraltar. Gibraltar es una roca, por cierto un paraíso fiscal, donde una cueva de ladrones, donde anidan decenas de miles de sociedades instrumentales, de dinero sucio, de dinero de dudosa procedencia, de unos tipos como su propio primer ministro, que luego todas las noches cruzan la verja y se van a vivir a lujosísimos chalets y lujosísimas mansiones en un lugar que se llama Sotogrande, provincia de Cádiz, en España. Por tanto son aguas españolas. Londres se ha metido solo en este embolado, no se ha tomado ni la molestia de informar al gobierno español, al gobierno que preside Pedro Sánchez, y al final pues ha tenido que ceder a la legalidad internacional. La propia Corte Suprema de Gibraltar, que aparte de ser, insisto, una roca bananera y una cueva de ladrones, pues debe de tener su propia justicia o así, pues ha decidido que eso era lo que era, un acto de piratería, asunto y actividad en la que los ingleses tienen siglos de experiencia. Empiezo por ahí, después continuamos si te parece, Roberto. Te faltaron los monos, los changos, arriba de la roca hay muchos, ¿no? Bueno, luego vamos a los monos. Adrián, gusto en saludarte. A ver, la humillación, ¿quién la hizo? ¿Irán, el juez de Gibraltar, el Reino Unido? A ver, explícame tu visión. Bueno, independientemente de las cuestiones formales, jurídicas, si vamos a los aspectos de fondo, yo diría que la humillación la ha provocado el propio contexto internacional. Claro, hay que tener en cuenta cuál era el objetivo fundamental de esa medida, que, como ha dicho mi compañero, fue una medida claramente de piratería, ¿no? Era un contexto en el que, tras una máxima tensión en la que el mundo estaba temiendo que Irán y Estados Unidos estaban al borde de la guerra, de pronto esa tensión se hunde rápidamente, es decir, desciende sustancialmente, y en ese momento el Reino Unido procede a secuestrar a un barco de Irán con un evidente objetivo de provocar un recalentamiento de la tensión. Lo que ha sucedido es que el Reino Unido, intentando provocar unas respuestas que supusieran claramente una escalada bélica, ha fallado en este objetivo. Se han producido respuestas, pero la tensión no ha llegado al punto en el que ellos quizás esperaban que llegara, y no han conseguido de alguna forma ese objetivo inicial de provocar probablemente un estallido en el Golfo Pérsico. Entonces yo diría que es el propio contexto el que al final les ha hecho ver que se han quedado solos y que les ha obligado a dar marcha atrás en esta medida. O sea, que Gibraltar no desafió a la corona del Reino Unido, sino que desde el Reino Unido pues la reina se quitó la corona y dijo ya libérenlo, o ¿cómo fue, Adrián? Bueno, vamos a ver, efectivamente ha habido una decisión de un tribunal, pero estamos hablando de temas en un contexto internacional geopolítico de tal relevancia que no me cabe ninguna duda de que hubo una decisión geopolítica clara para secuestrar este barco en un momento clave. No es casualidad que sucediera en el momento en que sucedió, y ha habido una decisión geopolítica también por parte del Reino Unido de que este barco se liberara
en este momento. Independientemente de este gesto de Estados Unidos, que no sabemos si realmente es una verdadera rabieta o es parte de esa continua escenificación a la que nos tiene acostumbrados la administración de Donald Trump. Bien, a ver, Eurico, explícame, según tú, qué pasó. Gibraltar desafió a la corona del Reino Unido, dijo yo, por mis pistolas libero el barco, o fue desde Londres que la reina pues tuvo que agacharse, eso es una metáfora, pero aceptar y dijo, bueno, ya liberen el barco. ¿Qué fue? Yo creo clarísimamente, Roberto, no hace falta tener acceso a una información excesivamente, bueno, pues profunda, ¿no? Ni que alguien, algún amigo, te susurre algunas claves o ver algún informe de inteligencia, ¿no? Basta con aplicar el sentido común y echar mano de la casuística, el pasado reciente y no tan reciente, para comprobar cómo esa roca, ese territorio bananero que, bueno, pues pretende seguir una suerte o seguir manteniéndose como una suerte de Estado que no es, con un primer ministro, con unos tribunales y con no sé qué cosas más, es una marioneta del Reino Unido y obedece, por supuesto, de la cruz a la letra, las órdenes expresas del Reino Unido. Recuérdese hace unas semanas que estaba yo en esta mesa hablando también de las provocaciones de Donald Trump a Irán y de cómo se estaba recalentando la situación, y yo utilicé un argumento que fue el siguiente: ¿cómo lo verá Donald Trump, que ya ni siquiera él está seguro de su posición? Recordáis unas declaraciones en las que le pedía un poco al Reino Unido que se implicara, ¿no?, a sus tradicionales aliados británicos, puesto que ya también he dicho en más de una ocasión en esta mesa, y creo que no soy el único, la Unión Europea está profundamente harta de la actual administración norteamericana, que no hace más que generarle problemas, por no entrar en el terreno económico y en las guerras comerciales, etcétera. Entonces, bueno, pues Londres actúa en socorro de su hermano mayor y diseña una estrategia de piratería que, insisto, en esto son auténticos expertos. Lo que pasa es que, como son tan finos los ingleses, ellos nunca se han considerado piratas, sino corsarios, porque era el rey el que expedía al marchamo, le daba la patente de corso, y entonces ya no eras un ladrón, un pirata ni un asesino, eras un corsario. Londres le dice exactamente en cada momento a Gibraltar lo que tiene que hacer. Y claro, pues alguien debe de haber vida inteligente en ese peñasco, y ha decidido o ha visto que desde un punto de vista del derecho internacional eso era pura piratería, y han tenido que hacer lo único que han podido hacer. También influye que Irán, que en fin es un Estado que defiende sus intereses y los defiende de forma contundente, ha dicho sí, y unos días después retiene a dos buques, uno británico y otro con bandera liberiana de conveniencia, pero que pertenece a una naviera británica. Es decir, y entonces, claro, Londres ha tenido, la reina, en fin, el Reino Unido ha tenido que agachar la cabeza y darse cuenta de que está haciendo el ridículo en toda esta patética situación que dura ya 43-44 días. Bien, te pregunto entonces, Adrián, o sea, por un lado desobedece a Estados Unidos y por el otro se une para enviar una fuerza militar al Golfo Pérsico para contrarrestar, según ellos, a Irán. ¿No es contradictorio esto? ¿Cómo entender que el nuevo gobierno británico, Boris Johnson, que es pro-Trump, haya permitido que la corte de su colonia pequeñita británica haya fallado contra los intereses de su gran aliado Estados Unidos? A ver, explícame. Bueno, no es fácil de entender, evidentemente. Estamos en una situación de permanente contradicción en las políticas occidentales, y con esta nueva administración británica nos vamos a encontrar seguramente también con una permanente contradicción en paralelo a la de Estados Unidos. Vamos a ver, la tradicional política del Reino Unido es, de hecho, en realidad quizás ser uno de los aliados más agresivos de Washington, aunque intentando que se note lo menos posible, y de ser posible intentando gestionar esa agresividad a través de los servicios de inteligencia, que son muy potentes, los servicios de inteligencia internacionales del Reino Unido, a través de su influencia en el propio Estados Unidos, y ahí lo vimos claramente en el caso de la invasión de Irak, la implicación de Tony Blair, etcétera. En definitiva, intentando utilizar vías indirectas de tal forma que ellos no aparezcan como un agresor directo, entre otras cosas porque su poder directo es cada vez menor, y en este caso su poder militar. Por lo tanto, en este sentido, una cosa es sumarse a Estados Unidos en una acción determinada en la que los dos van a ir juntos, y otra cosa es ellos directamente aparecer como agresores
digamos, secuestradores de un barco iraní implicándose directamente en una acción tan agresiva contra Irán y tan llamativa contra Irán. Bueno, esto puede explicar un poco que un contexto en el que tampoco cabe esperar a partir de ahora una posición, digamos, más suave necesariamente por parte del Reino Unido. Mantendrán, como otros países europeos, por ejemplo, una valoración positiva del acuerdo 5+1 hasta el momento en que Estados Unidos les exija desmarcarse de esta posición. Pero a la vez no nos olvidemos de que sus servicios secretos, sus servicios de inteligencia internacional van a ser muchas veces incluso más agresivos que los de Estados Unidos. Bien. A ver, Eurico, bueno, ya ni te pregunto porque veo que te caen mal los de Gibraltar, pero déjame preguntarte. La justicia de Gibraltar dice que liberó el barco porque Irán por escrito prometió que el petróleo no iría a Siria. Irán dice que Gibraltar miente, que no prometió nada. ¿Qué piensas tú? Pues mira, lo que pienso es que sigo aplicando el sentido común, porque tú sabes, Roberto, y esto lo hemos hablado mucho, que a veces en la vida no hace falta casi ni información. Las caras de tus interlocutores, sus hechos hablan por sí solos. Las situaciones son tan fáciles de analizar, la navaja de Ockham, siempre las cosas son pues lo que parecen, o siempre el análisis es el más sencillo. Y yo creo que en este caso pues Gibraltar lo que ha hecho, por resumir y hacerlo corto porque tenemos pocos minutos, es quitarle una patata caliente y ha inventado ese argumento. Yo creo más en este aspecto, te lo digo de verdad, al gobierno iraní, porque es que el gobierno iraní es que no tiene por qué mentir. O sea, no es porque yo me esté cayendo más simpático en este penoso incidente los iraníes que los británicos o los gibraltareños y tal, si es que Irán no tiene que mentir aquí. Por tanto, quien tiene más, la vida es un cálculo de probabilidades, quien tiene más probabilidades de estar diciendo la verdad es Irán. Y Gibraltar ha recurrido a esa añagaza o a justificación legal, como podría haber recurrido a otra, y le ha quitado dos patatas calientes, una a Londres, porque Londres está actuando como el títere de los Estados Unidos. Gibraltar, pues bueno, ha empezado siendo el payaso de Londres, o la marioneta, esa roca que tienen ahí colonial, como si estuviéramos en el siglo XVII, y ha terminado salvándole el problema a Londres, porque no olvidemos una cuestión importante. Irán ha dicho: sí, te retengo dos barcos. Vamos a ver si esta tensión continuara, que Londres creo que respira aliviado, a ver si la Marina británica tiene barcos suficientes como para escoltar a todos sus buques que pasan por el estrecho de Hormuz. Pocas bromas, que ahí les esperaría el gobierno de Irán y haría muy bien. Y hombre, a España le ha quitado una situación incómoda, ¿cuál es? La de que Londres, que es un gobierno que no tiene, se pongan como se pongan, ninguna atribuciones sobre esas aguas que no, son de Gibraltar, que insisto, no sé qué es Gibraltar, internacionalmente desconozco su estatus, conforme al derecho internacional, una colonia, no lo es, en unas aguas que son españolas, cuando además Londres ni se ha tomado la molestia, aunque ese sea un conflicto no resuelto, pero hombre, por una cuestión de que están pegados a Cádiz y de que están pegados, hay una base norteamericana allí no muy lejos, que es la derrota, de llamar al gobierno español, al gobierno que preside Pedro Sánchez, y decir: oye, hemos retenido, por no decir hemos secuestrado a un barco iraní. Entonces creo que Londres por su lado, Madrid por el suyo, respiran aliviados, y fíjate que un humilde tribunal, o así, o lo que sea, de Gibraltar es el que ha tenido que sacarle las castañas del fuego, y bueno, pues ahora probablemente Irán libere al buque inglés que retiene, y a lo mejor se les quitan las ganas de seguir secuestrando barcos de potencias internacionales y de seguir comportándose como deben, ¿no? Aunque creo que con el nuevo inquilino del número 10 de Downing Street tenemos pocas garantías. Creo que nos va a dar como mínimo las mismas tardes de gloria a los analistas internacionales y a los periodistas, y los mismos dolores de cabeza a los servicios de inteligencia que les lleva dando el de la Casa Blanca en los últimos 3 años. Pues es que es otro. Y también, Eurico, pues cómo le van a hablar a España si no lo quieren ni ver, ¿no? Porque España fue quien los puso en ridículo al decir que la orden fue dada desde Washington, ¿no? Ahí veía al canciller claro. Que está provisional. Bueno, te pregunto, Adrián, era una broma la que te dije, Eurico.
Adrián, Estados Unidos usó su aparato jurídico, usó la presión política y ahora hasta amenazas contra puertos, embarcaciones y tripulantes que ayuden o tripulen a un barco iraní. Ahí pusimos la declaración de Mike Pompeo de hace unas horas. ¿Qué opinas de estas amenazas y por qué la presión incluso sobre el Reino Unido no pudo? En Washington dijeron que la corona británica tendría que escoger con quién hacer negocios, con Irán o con Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, esto tiene dos aspectos. La presión sobre el Reino Unido, es muy posible que al menos durante los próximos meses tenga una importancia tremenda, por el hecho de que en el contexto del Brexit, la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es una cuestión esencial. Es decir, el Brexit en sí mismo está claro que supone una cierta, no sabemos en qué medida, es muy difícil de medir, depende también si se negocia, si no se negocia, supone una cierta pérdida de capacidad de relación comercial con Europa, con la Unión Europea. La expectativa de los que defienden el Brexit es que esta pérdida sea compensada con el incremento de su capacidad comercial con otros países, fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, el papel que en este sentido adopte Estados Unidos en los siguientes meses va a ser esencial para Boris Johnson y para el conjunto de la clase política británica que está defendiendo en este momento el Brexit. Con lo cual, bueno, hay que esperar que durante los próximos meses al menos Gran Bretaña se pliegue bastante a la voluntad política de Washington. Por otro lado, en cuanto a las relaciones con Irán, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues está sucediendo que a pesar de esta permanente búsqueda del conflicto con Irán, que empezó con la ruptura del acuerdo 5+1, esta escalada dialéctica y de provocaciones por parte de Occidente, de Estados Unidos fundamentalmente, no tiene ningún sentido si no hay una expectativa de que o Irán se echa atrás o va a haber una real amenaza bélica, una real amenaza militar que va finalmente a obligar a Irán a doblegarse. Y lo que se ha visto es que en el momento en que estas provocaciones se endurecen y llegan a un punto determinado, Estados Unidos se echa para atrás. Se está echando para atrás. Oye, con lo que estás diciendo, Adrián, a mí se me hace muy sospechosa la visita de John Bolton a Londres, justamente días antes de que liberaran el barco, y coincide con la amenaza de recesión mundial y coincide que si hubiese una guerra en el Golfo Pérsico, el petróleo desestabilizaría aún más el mundo. Entonces suena sospechoso todo eso, ¿no? Si hilamos todo eso, podría ser... Puede tener una relación perfectamente. De hecho, John Bolton en Londres habló del Brexit y habló también de un alineamiento, la necesidad de un alineamiento de políticas entre el Reino Unido y Estados Unidos en la relación con Irán y con China. Mencionó esos dos puntos en concreto, con lo cual esa relación es perfectamente posible. Entonces, como te decía, si en el momento en que falla esa expectativa de que Estados Unidos está realmente dispuesto a ir a por todo y no está dispuesto, no puede ir más allá, porque Irán no solo tiene una gran población, 80 millones de personas, no tiene una gran fuerza industrial y militar, sino que detrás están Rusia y están China, que no van a dejar en ningún caso que Estados Unidos aplaste a Irán. Estados Unidos es consciente de esto, sabe que puede presumir, sabe que puede amenazar, pero sabe que no puede llegar más allá. Y sus aliados perciben esto, y entonces esto es lógico que genere una situación inédita en las relaciones occidentales, pero que es un producto de la pérdida de esa hegemonía tradicional de Estados Unidos sobre el mundo. Vamos hacia un mundo multipolar y, aunque a las élites occidentales les está costando muchísimo, y es lógico que les cueste adaptarse a esa nueva situación, se están produciendo constantemente y se van a seguir produciendo situaciones de este tipo, pequeñas decepciones que van a generar un progresivo desgaste de las relaciones con sus propios socios. Adrián, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá. Eurico, ya se nos acabó el tiempo, abrazo, me da mucho gusto que estén aquí. Gracias, abrazos, bienvenido porque estás en Jordania. Abrazo, gracias Roberto. Gibraltar históricamente ha sido un punto de discordia. Es el último punto además de Europa. A unos kilómetros frente está África. Y es sin duda un punto de inflexión y de reflexión entre la disparidad de la riqueza en el planeta. Al otro lado del mar están los colonizados, mientras que del lado de la roca los colonizadores. ¿Cuándo la balanza cambiará?
no a favor de los colonizados, sino en equilibrio. Lo otro sería rencor, y la humanidad necesita armonía. Por cierto, le comunico que me desapareceré durante más de un mes, voy a México a una cirugía y regreso para agradecerles más y estar más en Detrás de la Razón. Gracias y buenas noches.